Hola amigos, llegó el momento de arremangarse y comenzar a ver en código lo que hasta el momento hemos visto de forma teórica. En este vídeo, mediante un ejemplo concreto, veremos los problemas que nos da el código síncrono con respecto al bloqueo del hilo principal. Pero también veremos que, aunque nos bloquea el hilo principal, el código síncrono y bloqueante es realmente muy fácil de seguir. Y que cuando vamos a resolver ese problema de bloqueo mediante funciones asíncronas, pues sí, lo resolveremos, pero como contrapartida tendremos un código, desgraciadamente e inevitablemente, más difícil de seguir. Comenzaremos atacando el problema mediante funciones asíncronas y callbacks, y veremos que aunque realmente se resuelve, el código que se genera es muy difícil de seguir y tanto más difícil cuanto más callbacks y funciones asíncronas necesitemos. Tanto es así que existe en JavaScript el concepto de la maldición de los callbacks. Y finalizaremos el vídeo proponiendo una solución que resuelve en gran medida ese embrollo al que nos lleva los callbacks, y es el uso de promesas o promise en inglés. Es un patrón de programación asíncrona, no es exclusivo de JavaScript, existen muchos lenguajes, y en JavaScript se ha introducido oficialmente y de forma nativa en el estándar ES6. Comencemos planteando el problema que queremos resolver. Supongamos que estamos haciendo una aplicación de gestión de fotografía, de álbumes de fotografía, y bueno, pues como mínimo vamos a tener tres entidades: usuarios, álbumes y fotos. De manera que un usuario puede tener muchos álbumes y un álbum puede tener muchas fotos. En principio, simplemente nos vamos a centrar en obtener todas las fotos de un determinado álbum de un determinado usuario. Para el desarrollo de la aplicación contamos con un servidor que implementa una API REST y que nos ofrece pues todos los usuarios. Podemos consultar los usuarios ahí, los álbumes y las fotos. He configurado ese servidor para que tarde aproximadamente 1,5 segundos en devolver la respuesta. Lo he hecho así simplemente para que sean más apreciables los efectos del bloqueo y de la sincronía, que es lo que tratamos de estudiar de forma práctica en este vídeo. Pues bien, el problema que vamos a resolver es muy sencillito. Se trata de obtener todas las fotos del primer álbum del primer usuario. Bien, y vamos a comenzar resolviéndolo de la manera más sencilla, que es mediante código síncrono bloqueante. Mediante este código. Vamos a explicarlo. La clave de todo lo que sigue está en esta función que he llamado función getSyncHTTP, es decir, haz un get de manera síncrona a la que se le pasa una URL. Estamos utilizando un objeto del JavaScript, no necesitamos ninguna librería para utilizarlo, es algo propio de la Web API del browser, que se llama XML HTTP Request, es el objeto con el que se hacen las peticiones AJAX. Ese objeto normalmente se utiliza de forma asíncrona, es más, debe utilizarse de forma asíncrona. Sin embargo, da la posibilidad de utilizarse de forma síncrona. Para hacer esto simplemente tenemos que abrir la request, como se aparece en esta línea, indicando el tercer argumento a false. De esa manera el código es síncrono y cuando enviamos la petición en la línea request.send, pues se lleva a cabo la petición, se bloquea el código ahí, y cuando se resuelve la petición, pues el objeto request tiene cargado en su atributo response text la respuesta que viene del servidor. Algo característico de las funciones síncronas es que pueden devolver un valor. Esto, como veremos posteriormente, con las funciones asíncronas no se puede hacer, porque las funciones asíncronas se ejecutan en otro hilo y no se sabe en principio cuándo va a terminar. De manera que la única forma de poder devolver un valor y que ese valor sea utilizado
por otra función o por el código principal es utilizando funciones síncronas. Esto es muy importante de cara a la organización del código. De hecho, veremos más adelante que todo el embrollo que va a venir a la hora de utilizar funciones asíncronas y callbacks viene precisamente causado por el hecho de no poder devolver un valor, por no saber cuándo ese valor se resolverá. Pero no nos adelantemos al acontecimiento y vamos a ver cómo funciona ese código. Primero lo veremos funcionando directamente sobre el navegador. Hacemos la petición y vemos que tarda un ratito en resolverse. Ya tenemos aquí todas las fotos del primer álbum del primer usuario. El tiempo que ha tardado pues es debido simplemente a que cada petición, y recordemos que había 3, tarda aproximadamente 1,5 segundos. Y como estamos utilizando código síncrono bloqueante, hasta que no se resuelve todo, no tenemos el resultado. Vamos a ver esto en el depurador. Aquí tenemos el código y bueno, vamos a poner aquí un breakpoint, aquí otro breakpoint y aquí el último breakpoint. Vamos a volver a recargar y aquí tenemos el primer punto de parada. Nos metemos dentro de la función y vamos a ver el comportamiento. Fijémonos ahora en este punto. En este punto es cuando se va a enviar la petición. Si le doy al siguiente paso, vemos que tarda un ratito y ¡pum!, se resuelve. Una vez que se resuelve, tenemos aquí el resultado de la petición, con lo cual podemos procesarlo y devolverlo, que es precisamente lo que estamos haciendo en este caso. Lo devolvemos, aquí tenemos todos los usuarios y aquí cogemos el primer usuario de todos. Y lo mismo hacemos ahora con los álbumes. Lo que pasa es que ahora la petición cambia un poco. Como ya sabemos el ID del usuario, pues completamos la URL para obtener únicamente ese usuario. Bueno, le damos hacia adelante, vamos a meternos dentro de la función para que veamos de nuevo lo que ocurre. Y en efecto aquí ahora cuando le dé, tardará un ratito, 1,5 segundos más o menos, se resuelve. Ya tenemos aquí la respuesta, podemos parsearla, podemos devolverla y finalmente obtenemos las fotos. ¿Ventaja de este código? Es muy sencillo de leer, simplemente se trata primero de obtener todos los usuarios. Una vez que tenemos los usuarios, pillamos el primero. Con ese dato del ID del primero, obtenemos los álbumes del primer usuario. Y una vez que tenemos todos esos álbumes, pillamos el primer álbum y con ese dato obtenemos las fotos del primer álbum. De una manera secuencial, no hay ningún problema, simplemente tenemos que esperar. Y bueno, eso en una aplicación con interfaz gráfica pues no es muy recomendable porque bloqueamos el hilo principal y dejamos a la aplicación sin respuesta, sin la posibilidad de interaccionar sobre ella pues durante el tiempo que tarde la o las peticiones. Así que desgraciadamente, aunque este código es muy sencillito, no nos da la solución al problema si realmente queremos hacer una aplicación reactiva y de calidad. Bueno, pues vamos a intentar eliminar el problema del bloqueo convirtiendo esta función síncrona en asíncrona. Por lo pronto le cambiamos el nombre, aunque obviamente esto no va a cambiar el comportamiento, pero lo que sí va a cambiar el comportamiento es quitar este tercer argumento o dejarlo a true. Es equivalente, por defecto es true. De esa manera el objeto XML HTTP request se comportará como debe comportarse, de forma asíncrona. Y uno dice, pues muy bien, ahora que tarde lo que sean las peticiones, que mi interfaz gráfica, mi aplicación no se va a quedar bloqueada y va a ser reactiva. Qué bien, acabo de resolver el problema y prácticamente me queda el código tan clarito como antes. Vamos a probarlo y... no, ¿qué pasa aquí? ¡Plah! Esto no ha funcionado. El depurador nos indica que ha encontrado una entrada inesperada en la función JSON-parse. Vamos a ver qué es lo que puede estar sucediendo ahí. Pues bueno, lo que sucede, sin más, es que al haber convertido al objeto XML HTTP request en asíncrono,
Cuando se lleva a cabo la ejecución de la línea request.send, se hace de forma asíncrona, de manera que esa línea ya no bloquea el hilo principal, sino que se ejecuta en otro hilo. Y entonces, en el momento en que se lleva al otro hilo a ejecutarse, inmediatamente se pasa a la siguiente línea, que es la que devuelve la función JSON-parse. Pero como la request aún no está resuelta, pues el argumento request.responseTest es nulo, no hay nada, con lo cual el JSON-parse no puede hacer su labor correctamente. Encuentra una entrada inesperada y es donde devuelve el error. El problema que está ocurriendo es que como se lleva a cabo la ejecución de la petición en otro hilo, no podemos devolver directamente el resultado al hilo principal, sino que tenemos que utilizar para ello el mecanismo que hemos visto del bucle de evento en un vídeo anterior. Es más, que es de cajón. La petición tarda aproximadamente 1,5 minutos en resolverse, que es lo que hemos puesto además para hacer la demostración más visual y más apreciable de los tiempos. Entonces, aunque devolvamos algo, aunque no diese un error en el parse, sino que devolviésemos algo, podríamos devolver lo que sea menos la petición, porque es que la petición aún no la tenemos. Podemos devolver ahí, no sé, un número, un valor, un objeto o un nulo, lo que queramos. Pero la petición no, porque esa línea se va a ejecutar, es decir, la línea return JSON parse se va a ejecutar antes de que la petición se haya resuelto, con lo cual no hay forma. Pues bien, ¿cómo podemos hacer para recoger la respuesta, la petición que hacemos de forma asíncrona y procesarla en el en el hilo principal? Pues bien, aquí una estrategia que se suele seguir, muy típica, es añadir a la función asíncrona un argumento que va a representar una función que le voy a llamar callback, podríamos haberle llamado como queramos, pero llamamos callback. Ese callback vamos a procurar, y ahora veremos cómo, que sea capaz de procesar la respuesta una vez resuelta de la petición. Esta línea la vamos a quitar porque realmente no nos vale para nada, no hace nada. Y en su lugar lo que vamos a colocar es un registro de eventos. Me explico. El objeto XML HTTP request es un objeto que puede actuar de forma síncrona, pero es capaz de emitir eventos. Igual que, por ejemplo, un servidor nos puede enviar un evento o nosotros mismos con la interfaz de usuario podemos generar eventos. Pues bien, la función XML HTTP request puede generar eventos. Y uno de los eventos que genera es el evento load. Es un evento que genera justo cuando ya se ha resuelto la petición y la request ya está formada, ya está construida. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es añadir registrar un evento, añadir un listener del objeto request, concretamente el evento load, y ese evento cuando tiene lugar, pues podemos hacer que se ejecute una función que tiene como argumento los datos que se han recuperado en la request. Entonces la función que vamos a utilizar es simplemente un envoltorio a la función de callback que vamos a pasar por el segundo argumento. Es decir, que los datos que va a colocar ahí el sistema del bucle de evento cuando el evento load ocurra, pues serán procesados por la función callback. Y precisamente lo que vamos a hacer es lo que hacíamos antes en el return, que es hacer un parseo para que se convierta en JSON de la respuesta, que en este caso viene determinada por el argumento data, que es un objeto que, bueno, es cuestión de analizarlo, y tiene como atributo target y a su vez como atributo response test, que es simplemente la respuesta, lo que llega desde el servidor. Y bien, ¿cómo afecta este cambio que hemos hecho en la función getAsyncHTTP al código en el que se hace uso de ella? Es decir, donde se obtienen los usuarios, los álbumes, las fotos. Pues vale, vamos a comenzar centrándonos exclusivamente en los usuarios.
para no perder el hilo argumental y para facilitar las cosas. Lo primero que vemos es que esta función ya no devuelve nada, con lo cual esta igualdad de aquí, esta asignación, podemos eliminarla, puesto que no nos está devolviendo nada útil. Y la segunda apreciación es que la función getAsyncHTTP ahora tiene un segundo argumento que hemos dicho que debe ser una función que hemos llamado como argumento callback en la definición de la función getAsyncHTTP, y que va a procesar los datos que vengan en la petición una vez que ésta se haya resuelto. Pues bien, vamos a colocar aquí una función que va a recoger unos datos y va a hacer algo con ellos. Los datos que forman el argumento de esta función que acabamos de crear serán el listado de usuario que viene como objeto de la petición que acabamos de hacer. En este caso la petición a http localhost 3000 user, es decir, a usuarios. Por tanto, donde ahora debo de colocar esta línea en la que pillo el primer usuario no es ahí, sino es dentro del cuerpo de la función de callback que acabamos de crear. Y bueno, el argumento debería cambiar users por data o al revés, para que sea más semánticamente más claro, pues puedo llamarle a ese argumento users. Al fin y al cabo, al argumento le puedo llamar como yo quiera. Y vamos a ver cómo funciona eso. Nos vamos aquí y colocamos un breakpoint en el cuerpo de la función de callback que acabamos de definir, de manera que entrará aquí el programa en el momento en que se produzca el evento LOA sobre el objeto XML HTTP request, es decir, en el momento en el que se haya resuelto la petición HTTP. Recargamos, se para aquí el programa, es decir, ya se ha resuelto la petición HTTP, y lo que nos envía, lo que se pone como argumento de la función de callback es precisamente el listado de usuarios, es decir, el resultado de esa petición. Con lo cual yo ya puedo pillar aquí el primer usuario, que era lo que quería, y voilà, ahí lo tengo, el primer usuario. Y bueno, ya hasta aquí tenemos la primera parte del programa. Ahora mismo ya solo nos falta obtener el listado de álbum de ese usuario y después el listado de fotografía del primer álbum de ese usuario. Pues muy bien, con ese dato ya podemos obtener los álbumes del usuario, utilizando de nuevo la función getAsyncHTTP, pero ahora haciendo la petición a la URL del álbum y además pues indicándole que queremos que nos obtenga únicamente los álbumes cuyo user ID sea el ID del usuario que acabamos de obtener. Y justamente aquí es donde podemos obtener los álbumes. De nuevo vamos a cambiar este argumento, porque podemos llamarle como queramos. Ya sabemos que va a ser el listado de álbumes que resulte de la petición y por tanto pues vamos a ponerle un nombre que sea más semánticamente más correcto. Bien, vamos a probar ahora qué es lo que tenemos. Nos vamos aquí, vamos a poner, bueno, recargamos primero. Vamos a colocar un breakpoint en este caso aquí. Recargamos y cuando se para el programa, es decir, ya se ha hecho esta segunda petición, se ha hecho la primera y se ha hecho la segunda, pues vemos que abrimos esto un poquito más, vemos que álbums, es decir, el argumento de la función de callback, pues tiene el listado de álbumes del user ID número 1, que es el que acabamos de pillar, con lo cual puedo pillar aquí mi primer álbum, igual que hacíamos antes. Vamos a darle un poquito para adelante y en efecto aquí tenemos el primer álbum. Y repetimos el proceso ahora para obtener la foto, es decir, utilizamos la función getAsyncHTTP para hacer una petición a la URL de foto indicando que queremos la foto del álbum ese de ahí, del que acabamos de obtener. Pues bien, ese es el código. En este caso el código es un poco más largo porque una vez que ya tenemos las fotos, vamos a cambiar
aquí ese argumento por fotos, de nuevo para que sea más semánticamente más correcto. Una vez que tenemos las fotos, de hecho esto ya no nos hace falta, porque el argumento fotos pues directamente nos da todas las fotos que queremos, así que podemos eliminarla. Pues bien, una vez que tenemos todas esas fotos, ya lo que tenemos que hacer es pintarla. Y la pintamos pues sobre este div de aquí, ¿vale? Y para pintarlo pues simplemente se recorre el array de fotos que acabamos de obtener y para cada foto se crea un elemento HTML imagen nuevo y se añade a esa capa, a ese div. Aquí el problema que tenemos es que para que esto funcione todo este código debe estar detrás de la capa imágenes, ya que como ya sabemos la forma que tiene de ejecutarse y de parsearse o de interpretarse el código HTML y JavaScript en el navegador pues es de forma secuencial, es decir, se va ejecutando, parseando el código HTML y cuando se llega a un script se ejecuta el script. Si cuando llegamos al script se está haciendo referencia a alguna parte del HTML que aún no está cargada, pues nos daría un error. Eso es algo que ya hemos visto a lo largo del curso. Entonces lo que haré es que todo este código de aquí lo quito de la cabecera del HTML y lo colocaré justamente aquí. Fijémonos que tenemos el mismo código, el mismo trozo de código que acabamos de crear, lo tengo aquí, puesto que antes para pintar las imágenes necesitaba hacerlo una vez que la capa imagen se había cargado. En fin, pues vamos a quitar este código de aquí y ahora en su lugar pondremos pues todo el código que hace las peticiones más el código que pinta las fotos en la capa images o images, como queramos llamarla. Bien, vamos a ejecutar ese código y ahí lo tenemos. Después de un segundo, o sea, de varios segundos, se pintan en pantalla todas las fotografías del usuario 1 del primer álbum, del primer usuario, perdón. Bien, ¿qué hemos ganado con esto? ¿Es más rápida la aplicación? En principio no da la sensación de que sea más rápida, ha tardado lo mismo que cuando lo habíamos hecho de forma síncrona y bloqueante. La diferencia es que no se bloquea la interfaz de usuario. Si esta interfaz de usuario le pusiésemos botones, listados, otros elementos con los que pudiésemos interactuar, en el caso del código síncrono bloqueante, mientras se hace la petición, que ha durado casi 5 segundos, no podríamos, la aplicación se quedaría parada, se quedaría bloqueada y no podríamos hacer uso de nada más. Sin embargo, con esta solución, aunque se va a tardar el mismo tiempo en obtener la foto, puesto que la petición ahí nosotros no podemos hacer nada, la petición dura lo que tenga que durar, pero sí que podríamos utilizar pues otros elementos de la interfaz de gráfica como botones, listados, escribir en algún input text, en fin, la interfaz no se bloquea. Eso es lo importante. La aplicación terminaría siendo reactiva. Y bueno, aunque ya venimos repitiendo desde hace un buen rato que las funciones asíncronas no bloquean el hilo principal, vamos a verlo en la práctica. Vamos a verlo con este mismo ejemplo, qué significa exactamente esto. Y para ello pues he colocado una función console.log, es decir, arrojo en la consola el número 1 justamente antes de que se haga la petición asíncrona. Después, cuando se resuelve la primera petición, vamos a arrojar por pantalla el número 2. Cuando se resuelve la segunda petición, el número 3. Cuando se resuelve la tercera petición, el número 4. Y finalmente, cuando al final de la función getAsync HTTP, al final de todo este código asíncrono, vamos a colocar pues que se arroje por pantalla el número 5. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a obtener al ejecutar ese código? Pues fijaos, el 1 y el 5 se obtienen inmediatamente y después el 2, el 3 y el 4 va tardando más tiempo porque el 2 no aparece hasta que no se ha resuelto la primera petición, el 3 hasta que no se ha resuelto la segunda y el 4 hasta que no se ha resuelto la tercera petición.
Con este ejemplo queda claro que el código asíncrono, este código de aquí, no bloquea al hilo principal, puesto que primero se ha ejecutado esto, en segundo lugar esto se ha llevado a otro hilo paralelo para que se ejecute e inmediatamente se ha ejecutado esto. Y ya conforme se van resolviendo las peticiones y los callbacks van entrando en el hilo principal, en la pila de funciones, pues se va imprimiendo esta línea, después esta línea de aquí y después esta línea de aquí. Bueno, finalmente hemos conseguido resolver el problema del bloqueo del hilo principal, pero a costa de que hemos hecho un código más difícil de seguir. Comparen el código de la izquierda, que es el código síncrono bloqueante, que es muy parejito, es bastante, fijémonos simplemente en las tabulaciones, pues que están todas prácticamente al mismo nivel. Es muy fácil de seguir, hasta que una sentencia no se ejecuta la siguiente. Pero claro, tiene el problema del bloqueo del hilo principal. En el código de la derecha, que es asíncrono y que resuelve ese problema, sin embargo tenemos el problemita de que el código pues es más embrollado, es más difícil de seguir. Simplemente mirar la estructura de un vistazo, el dibujo que forma el código sobre la pantalla y vemos pues una especie de pirámide, unas indentaciones continuas que son debidas a que va dirigido por eventos y hasta que no se resuelve la función asíncrona, pues no se ejecuta el callback y así consecutivamente. De hecho, esta estructura pues puede llegar a ser incluso más profunda a medida que hay más peticiones asíncronas que dependen una de las otras. Precisamente a esto lo que se le llama la maldición del callback o la pirámide del callback. A esta estructura pues piramidal y difícil de seguir. Es inevitable que cuando utilizamos código asíncrono se nos compliquen las cosas. No solamente se complica por la estructura del código, sino incluso también por la forma de funcionamiento del código. La línea 31 se ejecuta, ese console log 1, se ejecuta la línea 32, pero la línea 32, aunque realmente va a dar lugar a un código que tarda casi 5 segundos, en el ejemplo que hemos visto, en ejecutarse, no bloquea el hilo principal, de manera que la línea 50 se ejecuta casi inmediatamente después. Todas estas cosas complican no solamente seguir el código, sino entender también el programa. Es algo a lo que hay que acostumbrarse. Pero bueno, es cierto que esta maldición de callback, esta pirámide que se forma en la estructura del código, puede verse aliviada con las denominadas promesas. Las promesas van a resolver el problema de un código más legible y una mejor gestión del error. Y esto último es importante porque hasta ahora simplemente he mostrado un código en el que estamos suponiendo que todo va a ir bien, es decir, que no va a haber ningún error cuando se hace la petición al servidor, ni nada por el estilo. Y aún así, el código resulta bastante embrollonado. E imaginaos si también tenemos que llevar la cuenta aquí de los errores, ¿no? De la gestión de errores. Bueno, pues con las promesas vamos a conseguir, por un lado, hacer un código más claro, muy parecido o más parecido al menos a este código de la izquierda, en el que no hay tantas indentaciones, y además nos va a facilitar la gestión de errores. Pero eso ya lo dejaremos para el siguiente vídeo porque este ya está quedando un poquito largo.